Tengan ustedes muy buenas noches. La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada del Norte, Lima Centro, le da la más cordial bienvenida a esta conferencia internacional sobre la responsabilidad civil, dificultades, unificación y medios de control, que se encuentra con nosotros el señor expositor, el profesor colombiano Juan Sebastián Medina Ríos. Queremos, en primer lugar, agradecer la presencia de nuestro invitado. Él viene ya de una estancia en la ciudad de Arequipa por motivo del Congreso Nacional de Derecho Civil y ha llevado a cabo actividades académicas a través del Tribunal Constitucional y el Centro de Investigación. Así que hoy día vamos a tener el gusto de tenerlo entre nosotros, doctor Sebastián, agradecerle de antemano, y vamos a hacer referencia a su hoja de vida. El profesor Juan Sebastián Medina Ríos es abogado por la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en responsabilidad civil y seguros por la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho por la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, España. Es conferencista nacional e internacional, abogado litigante, asesor, consultor empresarial, fundador de la firma MRA y Asociados, y es docente universitario de pregrado en las asignaturas de responsabilidad civil, responsabilidad estatal, seguros, derecho romano, sistemas jurídicos, derecho comparado, teoría general del proceso y daño reversible. Docente de especialización y maestría en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín y sede de Bucaramanga. Recibamos a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero estén muy bien. Sea lo primero agradecerle al doctor Emilio por su invitación, por la deferencia de traerme acá, a la Universidad Privada del Norte también por abrirme este espacio y a cada uno de ustedes porque pues, veo que son las 7:45, quizás ya casi las 8 de la noche. Me imagino que están cansados, entonces es un espacio que es fuerte, o sea, ya uno quisiera estar descansando. Pero voy a tratar de hacer todo lo posible para que sea un espacio enriquecedor. Me han dicho que son estudiantes principalmente de pregrado, y en ese orden de ideas, pues voy a tratar de ofrecerles una visión de la responsabilidad civil desde el aspecto obviamente colombiano, obviamente por mi formación y por mi lugar de procedencia, pero la idea es tratar de comenzar a generar puentes de conexión con el derecho peruano, y digamos que esa ha sido básicamente la actividad que hemos tratado de hacer, no solamente en esta obviamente académica, porque vengo, como bien lo decía el doctor Emilio, de hacer aproximadamente 3 eventos académicos. De hecho, le decía al doctor, ya hoy es el 10º día en Perú y ya me siento un poco cansado. Ayer comí algo que no me sentó muy bien, es un poco condimentada la comida, muy rica, aunque deliciosa, pero es un poco fuerte para mí. Entonces ya me sentí un poco fatigado, un poco cansado, pero yo sé que vale la pena y estas experiencias son completamente maravillosas. Entonces voy a tratar de hacerlo ameno. También estoy dispuesto a responder todas las preguntas que tengan. La idea es que sea, pues obviamente es una charla, es una conferencia, por lo tanto pues hay un protocolo, pero si ustedes tienen preguntas, yo me imagino que al final va a haber un espacio y las pueden hacer con toda confianza, y pues de igual manera les responderé en ese momento. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre un tema Vamos a comenzar entonces esta charla y esta conferencia
Responsabilidad civil enfocada en dos principales brazos: responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil extracontractual y las razones por las cuales podría realizarse o no una unificación, yo lo llamo el medio de control de resarcimientos. Esa es básicamente la apuesta que nosotros vamos a hacer. Vamos a hablar sobre cada una de estas manifestaciones de la responsabilidad civil, es decir, la contractual, la extracontractual, los presupuestos que hemos tenido en cuenta en Colombia de cara a la estructuración de estas pretensiones, y por último entonces los fundamentos por los cuales pueden o no, o debería o no unificarse el medio de control, como ha pasado, y lo hablábamos ahorita el doctor Emilio y yo, por ejemplo en Argentina, en el Código Comercial y Civil Unificado de la Nación. Entonces ese va a ser el planteamiento. Muy bien, antes de comenzar, pues quisiera recomendarles una película, yo no sé si ya la han visto, la película se llama ¿Cuánto vale la vida? La pueden encontrar en Netflix, ¿no? Y básicamente esta es una película que quisiera recomendarles por una razón, y sirve como un punto de partida para entender cómo se hace un ejercicio actuarial de resarcimiento de perjuicio. ¿Sí? Y quisiera comenzar esta intervención diciendo algo que a mí me parece sorprendente, y esto es dentro de todo lo bueno que he vivido en Perú, que es increíble, pues he sido como mitad académico y mitad mochilero. De suerte yo creo que ya tengo una barba que me pondría más en el lado del mochilero que propiamente académico, que hemos recorrimos Paracas, Islas Ballestas, recorrimos el Colca, hicimos 4 o 5 puntos turísticos muy maravillosos, pero dentro de todas esas cosas maravillosas algo me llamó la atención, y es el tema de la reparación y la cuantificación del daño. Y le he escuchado a varios académicos algo que me parece sorprendente, y es un llamado de atención a las nuevas generaciones, y es: no hay una cuantificación de los perjuicios patrimoniales que sea actuarial. Y eso a mí me parece sorprendente. Es decir, yo no puedo concebir, no puedo entender la reparación de un lucro cesante, de un daño emergente en sus diferentes modalidades. No puedo entender la cuantificación, por ejemplo, de una privación o un interés negativo positivo en el ámbito contractual, sin partir de técnicas actuariales. Y esa es una invitación que le hago a las nuevas generaciones, y que le hago también a los docentes tenemos que ponerle el ojo a eso, porque ese es un vacío grande que están dejando ustedes. Ya después, obviamente, de la crítica, me perdona que sea tan insistente, pero es un tema que me parece llama mucho la atención. Pues vamos a comenzar con lo más básico, y es: ¿qué entendemos nosotros en Colombia por responsabilidad civil? Partiendo de una base, y es que no debería o no debe ser muy diferente a lo que entiendan ustedes acá, por varias razones. Ambos ordenamientos jurídicos, pues, obviamente son latinoamericanos. Ambos ordenamientos jurídicos tienen un tinte romanista. Ambos ordenamientos jurídicos tienen unas bases similares, aunque y también lo hemos expuesto y debatido, con sustanciales diferencias. Tengo entendido que el Código Civil de ustedes, que es un código, a mi juicio, y desde lo que nosotros vemos, relativamente moderno, el código de ustedes es del 70 aproximadamente, nuestra codificación es de 1870. O sea, para que ustedes se hagan una idea de cuán moderna es su codificación respecto a la nuestra es una codificación que toma 3 bases: una base principalmente romana, las institutas, una base napoleónica, que es el eje central de la codificación, y una base española muy fuerte con el código visigotón. Y entiendo que el código de ustedes es un código con un enfoque principalmente italiano, hasta donde he tenido la oportunidad de explorar. Por lo tanto, hay ciertas diferencias en algunos aspectos. ¿Qué entendemos entonces nosotros por responsabilidad civil? Es la facultad que tiene aquella persona que ha sido
lesionada, que ha sido dañada, a la que se le ha afectado un bien jurídicamente protegido, de solicitar ante la jurisdicción, mediante una pretensión de resarcimiento, la reparación de los daños y perjuicios que como consecuencia de ese actuar antijurídico e injustificado se le ha ocasionado. En otras palabras, la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en virtud de la cual quien ha generado un daño antijurídico e injustificado a otro está llamado ¿a qué? A repararlo. Esto, sea en el marco del contrato o por fuera de un contrato. Y eso tiene una cantidad de vericuetos que vamos a analizar un poco más adelante. ¿Por qué razón? Porque cuando solicito una pretensión contractual, cuando solicito una pretensión extracontractual y qué consecuencia puede generar, y estoy hablando desde el plano de Colombia, que se direccione mal una pretensión. ¿Sí? ¿Qué puede pasar si hay un mal direccionamiento? Vamos entonces a partir, bueno, aquí hay como buen colombiano, con un código de corte francés, pues una cita de Philippe de Tourneau que nos habla de la responsabilidad civil, en donde nos dice la responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima. Su objetivo principal es la reparación, que consiste en el restablecimiento, el equilibrio que había sido roto por el autor del daño entre su patrimonio y la víctima. Eso podría ser una buena definición de un autor francés que podría aplicarse, o por lo menos nos tomamos como base para entender qué es la responsabilidad civil. Luego entonces, si la responsabilidad civil es esa consecuencia en virtud de la cual debo reparar ese daño antijurídico injustificado, viene la siguiente pregunta. Y es, ¿cuáles son esos medios de control que existen para buscar esa reparación? Como ven, obviamente, ordenamiento jurídico romanista, como ya lo hemos hablado, pues van a ser dos grandes brazos: la contractual y la extracontractual. Y esto es una división que no es una división fortuita, no es una división que haya surgido ni mucho menos con el Código Napoleónico, sino, contrario a eso, y cito al maestro Obdulio Velázquez Posada, viene en realidad del derecho romano en torno a dos grandes brazos que surgieron de la responsabilidad. Uno, la denominada lex aquilia o ley aquiliana, que llaman algunos, que básicamente consistía en la reparación por fuera del marco del negocio jurídico o el contrato. Y la responsabilidad civil contractual, que básicamente surgía por el incumplimiento de una obligación que daba lugar o generaba un daño. División contractual, división extracontractual, con una base principalmente romana. Esto no surge con el Código Napoleónico, esto no surge con el Código Colombiano, esto no surge con el Código Español, esto no surge con el Código Argentino. Esto es algo de nuestro cimiento, de nuestra base del derecho privado. Muy bien. Luego, vamos entonces a mirar que es adecuado, es aterrizado por el Código Napoleónico, de suerte pues que en su articulado podemos mirar cómo tenía un acápite directamente relacionado a lo que era la responsabilidad civil contractual o la regulación de los contratos, y otro que regulaba la responsabilidad civil que surgía por fuera del marco contractual. Muy bien. Vamos entonces a avanzar un poco y vamos a mirar qué se necesita para que pueda surgir la primera modalidad o categoría de la responsabilidad civil, que sería la contractual. ¿Vale? En el ordenamiento jurídico colombiano, cito al doctor Javier Tamayo Jaramillo, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es un doctrinante sumamente difundido, o que ha difundido la responsabilidad civil, el fundador del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, del cual tengo el placer de ser el secretario general, y que se ha encargado de difundir por todo Iberoamérica la responsabilidad civil, obviamente de una mirada colombiana, pero para el mundo. Pues él nos dice que hay unos elementos que se requieren para que surja la responsabilidad civil contractual. Y lo primero es, para que pueda existir una responsabilidad civil contractual, una obviedad. Tiene que existir un contrato válidamente celebrado.
Luego viene entonces, ¿por qué hace usted la claridad de que el contrato tiene que ser un contrato válidamente celebrado? Porque puede ser que el contrato esté afectado por una circunstancia que dé lugar a una nulidad absoluta, relativa, o que incluso pueda llegar a discutirse o no su existencia, y el remedio contractual en este punto ya no va a ser el de la responsabilidad civil contractual, sino posiblemente una nulidad relativa, una nulidad absoluta, una inexistencia. Es decir, vamos a mirar dentro de ese abanico de remedios contractuales que para partir de la RC contractual tenemos que tener un contrato válidamente celebrado. ¿Y qué es un contrato? Esto sí, pues obviamente creo que no va a cambiar en ninguno de nuestros estados. Es una manifestación de voluntad de dos o más sujetos destinados a la creación de efectos jurídicos. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos? Derechos y obligaciones. Ahí creo que no hay ninguna dificultad. Luego, tiene que existir un incumplimiento de una o de más obligaciones contractuales. Y aquí sí viene una pregunta sumamente interesante. ¿Qué es una obligación contractual? ¿Y dónde encontramos esas obligaciones contractuales? Y en esto sé que ustedes, los peruanos, y sobre todo el doctor Emilio, pues han sido pioneros en Latinoamérica en abordar el principio de la buena fe precisamente como un elemento que tiene que analizarse a la hora de abordar los contratos. Desde una visión exégeta, cerrada, uno podría entender que las obligaciones contractuales son solamente aquellas que están plasmadas en el libelo contractual, es decir, en el instrumento contractual. Pero eso sería una visión un poco cerrada de lo que es o no una obligación contractual. Nosotros, estoy seguro de que ustedes también lo deben tener, tenemos unos elementos del contrato. Hay elementos que son de la esencia del contrato, es decir, aquellos en los cuales el contrato o no existe o degenera el otro. ¿Listo? Esos son elementos propios de ese contrato, son esenciales del contrato. Luego tenemos unos elementos que son accidentales del contrato, es decir, que las partes en el libre ejercicio de la voluntad privada pueden plasmar dentro, obviamente, de unos límites claramente establecidos. Y digamos que esos elementos accidentales dan lugar a que pueda plasmarse, por ejemplo, una cláusula aceleratoria, una cláusula penal, un pacto de retroventa, unas arras, entre otras. Luego tenemos unos elementos que son naturales al contrato. Y aquí hay un punto muy interesante, porque sería decir, no solamente las obligaciones contractuales son aquellas que están al interior del libelo contractual, sino también son aquellas que le son propias al contrato, en virtud, por ejemplo, de una regulación, una norma. Pero luego viene un tema más interesante, y es la buena fe, la bona fide, ¿cierto? Y es ese actuar recto, ese actuar decoroso, ese actuar libre de malas intenciones que tienen que tener los extremos, no solamente al momento de la ejecución del contrato, sino en todo el intercontractual, es decir, en la fase precontractual, en la fase contractual y en la fase postcontractual, que van a ser o que va a ser vinculante para esos extremos contractuales. Es decir, que la buena fe puede plasmarnos también obligaciones y conductas de los extremos contractuales que no estén en el marco de la norma o que no estén directamente en el escrito del contrato. Es decir, que obligación contractual desde una visión un poco más amplia no es solamente leer un texto. Y allí que eso puede surgir o puede generar bastantes dificultades. ¿Por qué? Porque interpretar un contrato no es solamente saber leerlo, es saber leerlo en el marco del ordenamiento jurídico y de las debidas conductas que tiene que tener un sujeto. Entonces ya tenemos dos presupuestos. Tenemos, número uno, la existencia de un contrato válidamente celebrado. Número dos, la existencia de una o más obligaciones que deben haberse ¿en qué? Incumplido. Y ese incumplimiento se puede dar de diferentes maneras también. Puede ser por una ejecución defectuosa, puede ser por una ejecución tardía, puede ser por una ejecución imperfecta, o el incumplimiento también se puede dar por la no ejecución, es decir, un incumplimiento puro y simple que podríamos equiparar con el dolo contractual. Aquí ya tenemos entonces explicados varios de esos presupuestos. Luego,
debe existir un elemento que es un vínculo causal, un nexo de causalidad. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el daño, que es esa afectación a un bien jurídicamente protegido, que en el marco contractual puede ser ordinariamente patrimonial, pero que puede llegar a ser corporal o inmaterial en determinados casos, tiene que ser producto o tener un enlace causal con el incumplimiento, con el evento. ¿Listo? Ese sería otro de los presupuestos que tendríamos que configurar, que tendríamos que estructurar para hablar de una responsabilidad civil de tipo contractual. Y por último tenemos, y este puede ser más o menos discutido, que la conducta del agente sea una conducta antijurídica. Y esto básicamente nos dice que el otro sujeto no esté obligado ¿a qué? A soportar. Porque podemos poner ejemplos curiosos. Cuando una persona entra a un hospital, a mí me gusta llamarlo nosocomio, porque viene la palabra nososcomen, que es lugar de cuidado de enfermos, entra, obviamente en muchos casos celebra un contrato con la institución, le prestan un servicio de salud, ingresa con un apéndice agudo, le hacen una apendicectomía, lo abren, le hacen su intervención y cuando termina entonces dicen, uy, pero me quedó una cicatriz muy grande allí, y la respuesta es, usted está obligado a soportar esa afectación que hay sobre su corporalidad. Y la respuesta tajante sería así, usted está obligado a soportarla. No es un daño antijurídico. En estricto sentido sería un daño material. Es decir, usted está viendo una rajadura en su corporalidad. Eso es una alteración negativa a una condición natural de existencia. Daño sí, antijurídico no. Obligado a soportarlo sí. Jurídicamente relevante de cara a su resarcimiento no. Entonces allí ya tenemos un elemento muy importante y es la antijuridicidad. Muy bien. Luego, bueno, aquí hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, Sala de Acusación Civil de 1977, básicamente que hace una síntesis de esos elementos que ya hemos abordado. Luego viene la denominada entonces responsabilidad civil de tipo extracontractual. ¿Y qué elementos o presupuestos nos trae la responsabilidad civil de tipo extracontractual? A ver, que creo que no sé qué pasó. Perdón. Bueno, no, me faltó una diapositiva. Voy a tratar de devolver. Bueno, ¿qué elementos o presupuestos necesitamos en la responsabilidad civil extracontractual? Yo creo que quizá la pasé. Necesitamos los siguientes presupuestos. Primero, la existencia de un hecho generado. Un hecho generado que puede ser una acción o una omisión, pero luego vienen otras situaciones particulares y es, esa acción o esa omisión no necesariamente tiene que ser generada por el sujeto que está siendo jurídicamente imputado. Por eso se abren dos grandes brazos: la responsabilidad civil por el hecho propio y la responsabilidad civil por el hecho ajeno. A mí me llama poderosamente la atención y quisiera ahora, si alguien me lo puede expresar o debatir, mirar si la forma en la que ustedes lo manejan es igual. Es decir, aquí la responsabilidad civil no solamente tiene o debe ser producto del actuar directo del sujeto, sino, contrario sensu, si la persona tiene a cargo otra, como puede ser un hijo, una hija, como puede ser, por ejemplo, un empleado, como puede ser, por ejemplo, una persona que está con una necesidad de apoyo, sea temporal o sea permanente, pues puede esta persona llegar a responder civilmente por los actos de este tercer individuo, claro. Entonces, ese es un tema bastante interesante. Primer presupuesto, hecho general. Segundo presupuesto, la existencia de un daño. Y ese daño, que tiene que existir también en el ámbito contractual y que puede tener múltiples denominaciones, múltiples formas de entenderse, podría ser, o a mí me gusta denominarlo,
como la alteración negativa a las condiciones naturales de existencia, principalmente de tres cosas. Hay una triple clasificación del daño. Daño número uno, el daño patrimonial o material. Es decir, aquel que ocurre sobre un bien mueble o un bien inmueble. Pero también puede ese daño, esa alteración negativa a un bien jurídicamente protegido a las condiciones naturales de existencia, afectar la corporalidad del individuo. O puede también, dentro de esa categoría, afectar un bien jurídicamente protegido que es inmaterial, como la honra, como el buen nombre, lo que estrictamente lo sacaría del ámbito de la materialidad y del ámbito del daño corporal. En estricto sentido no podría encajar en esas dos categorías previas. Y ese daño ya incluso lo podríamos entrar a diferenciar con el concepto de perjuicio. Y este es un punto muy importante de cara a lograr una debida cuantificación de los daños y perjuicios. Y este es el eje central de discusión con respecto a la doctrina y la jurisprudencia peruana. Y aquí es donde, digamos, quiero poner el dedo en la llaga respetuosamente, indicando que daño no es igual a perjuicio. Si el daño es la alteración negativa a una condición natural de existencia, el perjuicio es la consecuencia jurídica en virtud de la cual se deriva una obligación de resarcimiento. Es decir, el perjuicio es la consecuencia del daño. Sé que los argentinos y los españoles han traído un concepto similar, que es el daño, evento, daño, consecuencia, lo cual se convierte en un juego de palabras bastante interesante, pero que en el eje central nos va a permitir identificar varias cosas. Primero, hay perjuicios patrimoniales, es decir, hay un lucro cesante y hay un daño emergente. Y hay perjuicios extrapatrimoniales, que no necesariamente obedecen a cuantificaciones actuariales. Como sé que ustedes tienen algunas que serían el perjuicio moral o el daño moral, sé que ustedes tienen otras categorías como la afectación al proyecto de vida, si mal no estoy. Nosotros tenemos unas categorías similares, otras diferentes. Para nosotros es el perjuicio moral, el perjuicio a la vida en relación a la salud y a bienes constitucionalmente protegidos. Las categorías de perjuicios extrapatrimoniales necesariamente van a variar y van a cambiar, y mucho más obviamente cuando estamos hablando de dos ordenamientos jurídicos diferentes como lo son el colombiano y el peruano. Pero en esencia, aparte de ese daño y de la necesidad de que se configuren unos perjuicios dentro de sus diferentes tipologías, de nuevo necesitamos un nexo causal, que sería un vínculo entre el hecho y el daño, y necesitamos un factor de atribución de la responsabilidad. Y ese factor de atribución de la responsabilidad nos va a situar en dos grandes brazos de la responsabilidad. La responsabilidad subjetiva, que básicamente es donde se realiza ese análisis de conducta, es donde vamos a mirar o vamos a reflejar la conducta del sujeto con respecto a un modelo objetivo, ¿sí? Que sería el buen padre de familia, o el buen profesional, o el buen especialista. Digamos que ese modelo podrá variar dependiendo de ciertas circunstancias, y lo que conocemos como la responsabilidad civil con base o conforme a un régimen objetivo, en la que no hay análisis de conducta y en la que se va a responder bajo un riesgo creado o bajo una actividad peligrosa. ¿Sí? Yo supongo que puede ser similar acá. Vamos entonces a mirar, y esta ya es una pregunta que podría hacerles, y es: ¿por qué razón podemos optar por la unificación del medio de control? ¿Sí? Ese sería el eje central de la problemática. ¿Por qué razón no necesariamente tenemos que seguir sosteniendo esta división romana de responsabilidad civil contractual y extracontractual? Y la respuesta básicamente no está en el derecho sustancial, sino en el derecho procesal. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, cuando nosotros vamos a acudir ante la jurisdicción a realizar un reclamo en el que se busque el resarcimiento de un daño y un perjuicio, nosotros, los apoderados, obviamente, los abogados, pues tenemos la obligación de direccionar la pretensión, ya sea en el ámbito contractual o en el ámbito extracontractual. Luego, hay zonas en las que es fácil determinar si la responsabilidad civil es de tipo contractual o extracontractual, y allí digamos que no habrían mayores dificultades. Pero hay muchos eventos en los cuales no es
tan claro si es una responsabilidad civil contractual o extracontractual. Voy a tratar de poner un ejemplo. Si una persona llega a un hospital y hay una mala praxis, hay una violación a la lex artis, y como consecuencia de ello entonces sufre una afectación, un daño, digamos falleció, y van a reclamar sus hijos, su esposa, sus familiares, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál es el camino desde el punto de vista procesal para reclamar esos perjuicios? ¿La extracontractualidad o la contractualidad? Y pongámosle una variación. ¿Qué pasa si esta persona no falleció sino que quedó viva? ¿Cómo reclama la persona que queda viva y cómo reclaman sus familiares? Ojo, no los daños, sino los perjuicios. Porque el daño es el que sufre directamente la persona. Y el perjuicio es el que se deriva del daño. De aquí que sí sea importante clasificar daño y perjuicio. Porque el daño lo sufre quien tuvo una mala praxis. Y los perjuicios los sufre ¿quiénes? Los familiares. Víctima directa, víctimas indirectas. Víctima directa, aquella que sufre la afectación negativa. Víctimas indirectas, sufren los perjuicios derivados de un daño que sufrió un tercero. Importancia de la clasificación de daño o perjuicio o daño evento, daño consecuencia para otros ordenamientos jurídicos. Y ese es un punto neurálgico central. Y la respuesta es muy fácil, pues, en ciertos momentos, ¿no? Pues, profesor, muy sencillo. Si usted tenía un contrato, pues usted reclamará por la vía contractual y sus familiares reclamarán por la vía ¿qué? Extracontractual. Pero ¿qué pasa cuando la prestación es generada en cadenas? Pongo el ejemplo. Usted contrata a una persona para que brinde un servicio de salud, pero ese a su vez terceriza el servicio y a su vez esa empresa que la terceriza lo brinda a partir de unas personas con las cuales tiene un contrato. Es decir, miren ustedes cómo allá hay una cadena de ¿qué? De contratos. Entonces podrá venir una respuesta, pues profesor, muy sencillo. La teoría de la cadena de contratos o contratos concadenados, y en consecuencia entonces el ámbito contractual se extiende porque el objeto contractual no varía y uno de los sujetos contractuales es el mismo. Eso podría ser interesante. Entonces podríamos decir que cada ejemplo, cada evento podrá situarnos en el ámbito contractual o en el ámbito extracontractual según fuere el caso. Sin embargo es complejo y en la práctica se vuelve difícil por una razón, y es que si hay un mal direccionamiento de la pretensión resarcitoria, pues el juez no tiene otro camino, y estoy hablando desde el ámbito colombiano, ya luego podríamos mirar si de pronto en Perú han aplicado una legalidad de las formas un poco más elástica que permita al juez, por ejemplo, romper lo que se conoce como la prohibición de opción en materia de responsabilidad, pues al juez colombiano en primera instancia no le queda otro camino que decir que la pretensión no está llamada a prosperar por un mal direccionamiento de ¿qué? De la pretensión. Y es una situación bastante compleja precisamente porque entre contractualidad y extracontractualidad hay una cantidad de eventos prácticos que son sinuosos, de eventos prácticos en los cuales no queda tan claro si estamos realmente ante contractualidad o extracontractualidad. Bien, allí tenemos entonces una figura muy importante y es la figura de la prohibición de opción, y es la imposibilidad de elegir entre una y otra, sino digamos que hay un cierre, hay un punto de ruptura en el cual se le dice a la parte, usted va a pedir lo contractual o extracontractual y el juez no podrá ¿qué? Elegir. En el año 2019 hay una sentencia bastante interesante del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Salazar, en un tema de un accidente de tránsito, precisamente en el que se estaba reclamando por la vía contractual. El magistrado consideró que no era contractual sino extracontractual y en forma muy curiosa pues indicó que a pesar de que había un mal direccionamiento de la pretensión, que ese es el reclamo concreto ante la jurisdicción, pues el juez podía optar por elegir el camino y que usted había pedido contractual y le iban a reconocer por la vía extracontractual. Esa es una sentencia interesante para las víctimas, claro está, pero a mi juicio, y quiero ser muy tajante y crítico, desastrosa para el derecho procesal. ¿Por qué voy a decir desastrosa para el derecho procesal?
Porque usted, como apoderado del extremo por pasiva, cuando usted le presenta una pretensión, usted formula sus excepciones. Es decir, usted encamina sus medios de defensa a atacar una pretensión de tipo de linaje contractual, no extracontractual. Y por lo tanto, entonces, usted tiene una oportunidad para presentar las excepciones, para generar una controversia, hay unas reglas de juego, pero cuando llega el momento del fallo, el juez dice, no, qué pena, vamos a cambiar las reglas del juego. Y vamos a enfocar esto no por lo contractual, sino lo extracontractual. Violación clara al principio del debido proceso. En nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental, yo me imagino que ustedes también, un pilar o una base del derecho procesal, ¿cierto? Es un tema gravísimo. No le permitiste a la contraparte generar una defensa y por lo tanto entonces la está sorprendiendo. ¿Listo? Entonces viene la pregunta, ¿y si no es entonces la posibilidad del juez de juzgar en el medio de control, cuál considera usted que debe ser la salida más oportuna o la salida más eficiente para esta circunstancia? Que no es una circunstancia de menor valía, porque como les digo, puede dar lugar a que la pretensión desfallezca, que la pretensión no sea aceptada positivamente por un mal enfoque. Es decir, prácticamente una responsabilidad civil del profesional jurídico. Lo enfocaste mal, hiciste mal ese reclamo. Pues la salida que nosotros encontramos no la encontramos en el ámbito sustancial, sino en el ámbito procesal. Básicamente por lo siguiente, quisiera partir de la base de por qué no puede el juez optar por un medio de resarcimiento diferente al indicado en la pretensión. La figura jurídica que emplea el juez para cambiar la pretensión es la del principio de iura non curia, que básicamente lo que dice es el juez conoce ¿qué? El derecho. ¿Listo? Pero luego viene otra pregunta y es ¿cuál es el alcance del principio de iura non curia? Es decir, el alcance del principio de iura non curia puede dar lugar a que el juez pueda modificar el objeto, los sujetos y los hechos de la pretensión. El principio de iura non curia puede dar lugar a que el juez modifique una excepción de fondo o de mérito propuesta por el extremo por pasiva. Eso es bastante discutible y peligroso. El principio de iura non curia tiene unos límites y quisiera basarme en la teoría general del proceso para intentar dar solución a esta problemática. Y es, la pretensión tiene unos elementos de estructura. ¿Sí? Aquí cito a maestros como David Echandía, como el doctor Martín Agudelo, como Beatriz Quintero, Eugenio Prieto, en la literatura procesal colombiana, en la que nos hablan de una estructura de tres principales elementos. Un elemento que es un elemento subjetivo, básicamente nos dice quién demanda, ante quién demanda y en contra de quién demanda. Es decir, fijar esa triada que compone el proceso. Luego, un elemento causal que básicamente se compone de dos subcomponentes, una causa petendi y una causa imputandi. La causa, entonces, en este caso petendi, sería básicamente los hechos que soportan la pretensión, lo que uno pone en la demanda. Hecho 1, el señor se subió al bus. Hecho 2, el bus se chocó. Hecho 3, sufrió fractura de fémur. Hecho 4, no pudo ir a trabajar por 2 años. Hecho 5, tuvo una pérdida de capacidad laboral del tanto por ciento. Tiene uno procesal, tiene un daño energético. Luego la pregunta es, ¿ustedes cómo saben cómo se cuantifican esos perjuicios? Esa es una pregunta que les haría, porque eso tiene unas formas actuariales. Y ahí tenemos que profundizar en ese análisis. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos que ver qué es la causa petendi, luego vamos con la causa imputandi, que básicamente es la adecuación fáctico-jurídica. Escoger los hechos, encajarlos en la norma jurídica y aplicarlos. Y luego tenemos un objeto, también llamado petitum o la pretensión concreta, que es el reclamo concreto. ¿Sí? El principio de iura non curia tradicionalmente se ha situado a la causa imputandi y no a la causa petendi ni al objeto. Es decir, no da lugar a la modificación ni de los hechos, ni de los sujetos, ni del objeto. Darle un alcance diferente sería atentar contra el principio de congruencia de la sentencia y poner en vilo el principio del debido proceso, compuesto por una cantidad de subelementos. Derecho fundamental en realidad para nosotros
compuesto por principios, por, digamos, una cantidad de subprincipios y elementos que son gravitales y de suma importancia para nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? En ese orden de ideas, si no es la capacidad o la posibilidad de elegir entre uno y otro, ¿cuál puede ser esa solución? Y la solución entonces, en este caso para nosotros, es la de optar por un escalamiento de las pretensiones. Es decir, en la demanda nosotros vamos a solicitar como una pretensión principal la responsabilidad civil de tipo contractual y como una pretensión subsidiaria subordinada, por ejemplo, la responsabilidad civil de tipo extracontractual, de tal forma que el sujeto supraordenado no se quede sin abordar una u otra. Señor juez, por favor, analíceme en un primer momento una responsabilidad civil de tipo contractual. Pero si usted por cualquier azar de la vida considera que no es una responsabilidad civil de tipo contractual en forma subsidiaria subordinada, analíceme consecuentemente una responsabilidad civil de tipo extracontractual, ¿sí? De tal manera que si usted no considera que es una, sino otra, pues desde un principio se le está advirtiendo a la contraparte que debe resistir no solamente para la contractual, sino para la extracontractual, haciendo o respetando en este caso el debido proceso, el principio de la contradicción, de la bilateralidad de la audiencia, permitiéndole formular excepciones de fondo sobre una y otra categoría o medio de resarcimiento de la pretensión y efectivamente pues evitando que la pretensión perezca o que la pretensión no esté llamada a prosperar por un indebido direccionamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la unificación del medio de control? Y este es un tema que ha tomado fuerza en los últimos años, por lo menos en Colombia se ha generado el debate, sé que en Perú también se ha generado el debate, en Argentina tuvo el debate por allá en el 2015-2016, quizá un poco antes, con el Código Civil y Comercial Unificado de la Nación, en el cual optó por la unificación del medio de control. Una unificación que a mi juicio y a mi criterio es positiva desde el punto de vista práctico, porque zanja cualquier discusión sobre la formulación de la pretensión, ya luego acreditar o no si hay un contrato, si hay o no una obligación, si hay o no un incumplimiento o un hecho generador, pues será más un debate probatorio que necesariamente ligado a la formulación de la pretensión que dé lugar a la improsperidad. Por lo tanto, entonces lo que hace es suavizar el camino para los apoderados de los extremos, en este caso de los sujetos procesados. Para no hacerles más larga la charla y el discurso, considero que más allá de las discusiones de tipo sustancial, de nuestra esencia romanista, de nuestras codificaciones que son en este sentido principalmente tradicionales, pues la unificación del medio de control suele entenderse como una manera adecuada de tratar de zanjar muchas discusiones, no solamente sustanciales, sino procesales, que se pueden generar en algunos eventos en los que no es tan claro si se está en presencia de una pretensión contractual o de una pretensión extracontractual. A todos no es más agradecerles y estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta que tengan. Gracias. Agradecemos a los invitados por la magistral conferencia y vamos a proceder, de acuerdo al programa, a las preguntas del público. Por favor, con toda confianza, si tiene alguna interrogante o pregunta para nuestro invitado, por favor, levante la mano. Adelante, por favor. Doctor, tengo ustedes buenas noches. Quería consultarle acerca de la situación que vive el Poder Judicial en torno a lo civil y la carga tan voluminosa que todos conocemos y la demanda del tiempo y los procesos tan litigiosos y tan cargados de los plazos más que todo. ¿Situación similar se vive en Colombia o es otra realidad? Bueno, esa es una excelente pregunta, muy práctica. Y no conozco muy bien cómo sea el tema
práctico en Perú. Me sorprende es que estuve como invitado en el Tribunal Constitucional y me dice una de las personas que me invitó allí que le iba a poner unas velitas de 15 años a un amparo constitucional. A un amparo constitucional. Yo realmente quedé sorprendido porque no debería ser así. O sea, si tenemos un amparo constitucional es porque hay un derecho fundamental. Te voy a generar el contexto para ya responder en el ámbito privado. Tenemos un derecho fundamental, que es un derecho humano elevado a rango constitucional, protegido mediante una garantía, que serían los elementos tradicionales y que necesita tener una tutela reforzada con unos tiempos muy concretos de atención. En Colombia, en primera instancia, son máximo 10 días para fallar, y si hay una medida cautelar o una medida de atención inmediata de tutela serían 24 horas, desde el reparto hasta la decisión de la medida, y se cumple, porque si no se cumple hay un disciplinario para el juez. Cuando él me decía 15 años en un amparo, yo obviamente me escandalicé. Pues no sé si pasa lo mismo en el ámbito del derecho privado, pero si pasa lo mismo, pues es bastante complejo. A ver, en el ámbito del derecho colombiano, el promedio de una responsabilidad civil contractual o extracontractual puede rondar en primera instancia una decisión que puede estar entre los 2 y los 3 años, desde el momento del reparto hasta que se agota el fallo, es decir, pasando por la etapa de afirmación, confirmación, negación, alegatos, fallo, decisión de control. Listo, agotando todas las etapas procesales. En segunda instancia puede estar rondando entre los 2 y los 3 años, es decir, que estamos hablando de una decisión de fondo en firme si hay apelación entre 4 y 5 años. Y si hay una casación, que sería un recurso extraordinario que se lleva ante el órgano de cierre, que para nosotros en el derecho privado es la Corte Suprema de Justicia, podríamos hablar de otros 3 a 5 años. O sea, si solo hay apelación serían 4 o 5 años. Si hay casación, el tiempo sí se va a aumentar un poco más. Yo creo que son unos tiempos lentos, pero si uno dice 15 años en un amparo, pues ya yo me escandalizo bastante. Ahora, también depende de la zona en la que estés. Para tratar de generar un ejemplo, nosotros en Colombia somos un país con departamentos. Cada departamento tiene particularidades muy diferentes a las otras, es decir, no hay unificación en todo el territorio en temas como en infraestructura, en temas como inclusive etnográficos. Cada zona tiene sus propias características etnográficas, temas por ejemplo como formación de los jueces, ¿sí? Entonces también va a depender un poco de en qué lugar esté la demanda. Yo te estoy hablando del lugar de donde yo vengo, que es Medellín y Antioquia, y esos son los tiempos promedios. Podríamos mirar, tengo varios litigios en Bogotá, que es la capital, y los tiempos promedios de admisión de una reparación directa, que es una responsabilidad patrimonial del Estado, rondan el año. Y cuando el tiempo promedio en Medellín podría estar en máximo 2 meses, 1 mes. Entonces va a depender un poco del lugar. ¿Sí? No sé si responda. Y ya me dirás cómo es en Perú, o lo podemos debatir con un café, porque lo desconozco pues totalmente. Estoy hablando de la referencia del amparo que me dijeron, pero puede ser uno dentro de una multiplicidad de eventos que son anormales. ¿Cierto? No necesariamente debe ser el estándar general. ¿Sí? ¿Alguna cosa? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la conferencia. Hubo un momento en que en la responsabilidad extracontractual mencionó que el hecho generado podría ser por el hecho propio o por el hecho ajeno. Y me parece que en Perú tenemos una figura muy parecida a él. Es el tema del causante y el responsable. Nosotros diferenciamos a la persona que a veces genera el hecho generador de daño, pero que no siempre termina siendo quien paga la indemnización.
Y por otro lado quería consultarle respecto de si se aplica en Colombia la fractura causal. Muchas gracias por las dos preguntas. Bueno, son dos preguntas, voy a tratar de responder ambas ahora. En la primera, para nosotros hay una persona que es materialmente responsable o quien genera, digamos, el acto, la acción o omisión, y puede ser el mismo civilmente responsable o puede ser un tercero, dependiendo de si hay o no hay, por ejemplo, una subordinación entre uno y otro o una dependencia. Te ponía ejemplos en la conferencia del empleado respecto a su empleado, a sus dependientes, es decir, persona natural empleado, porque persona jurídica ya es distinto. Nosotros en Colombia tenemos una situación que se generó y es que la responsabilidad civil de los empleados, sean de órganos directivos o de órganos de instrucción, siempre va a comprometer el hecho propio de la persona jurídica, no el hecho ajeno. Esa, digamos, que es una particularidad, pero si hablamos de dependientes, como por ejemplo el dependiente judicial o el asistente médico, entre otros, sí podría dar lugar a que se generara una responsabilidad civil por el hecho ajeno, o los hijos, o el anteriormente llamado interdicto, el incapaz absoluto relativo hoy, persona con necesidad de apoyo en nuestro ordenamiento jurídico de conformidad con la ley 1996 del 2019, que modificó ese elemento central del derecho privado. No sé ustedes cómo lo estén manejando. Para nosotros fue un cambio radical en la estructura tradicional. Entonces seguimos manejando esa figura y siento que debe ser similar porque es una figura muy propia del derecho francés y del derecho clásico, de la responsabilidad clásica. No creo que haya muchos cambios, pero ya siento miedo porque hay ciertas diferencias en torno a nuestros códigos por su génesis, entonces pues, afirmarlo ya sería muy tajante. Bueno, y la segunda pregunta que me hace es una pregunta muy interesante porque es sobre la ruptura del nexo causal. Bueno, yo partiría de algo y es que para mí, y esto lo he debatido bastante con mis compañeros y estudiantes, hablar de ruptura en el nexo de causalidad es impropio o es impreciso, porque no se puede romper lo que nunca ha existido. Es decir, no puedes generar una causalidad y luego decir, ah, se rompió. Estás estructurando la causalidad imaginariamente. Voy a hablar de ejemplos concretos, un hecho de un tercero, un hecho exclusivo de la víctima, una fuerza mayor, un caso fortuito. Si se genera un hecho exclusivo de la víctima, si se genera una fuerza mayor, si se genera un caso fortuito, ¿en qué momento se configura el nexo causal? Nunca se configuró. Entonces realmente es un evento de inexistencia del nexo de causalidad más que de ruptura del nexo, pero en esencia tenemos varios. Tenemos el hecho exclusivo de la víctima, porque si es un hecho parcial estaríamos en presencia de una concausalidad, entonces no podría ser una forma de inexistencia del nexo. Tenemos un hecho exclusivo de un tercero, porque si hablamos también de un hecho compartido, entonces lo que hay es una responsabilidad posiblemente solidaria o entre dos sujetos. Una fuerza mayor o un caso fortuito que para nosotros, por lo menos desde el ámbito del Consejo de Estado, es diferente. Nuestro Código Civil no lo diferencia, pero desde el punto de vista doctrinal y práctico sí. Uno proviene de la naturaleza y en otro hay intervención del hombre. ¿Listo? Y tiene que tener unas características: exterioridad, irresistibilidad, imprevisibilidad, pero pienso que esos son los elementos esenciales de esa figura que se aplica claramente, pero que para mí no es ruptura o quebrantamiento, creo que fue la palabra que utilizaste, sino inexistencia del nexo o de la causalidad. Bueno. ¿Podemos consultar? Buenas noches. Una curiosidad. De tu experiencia en la jurisprudencia de su país, ¿también es difícil determinar o cuantificar el daño moral? Es una pregunta maravillosa y me encanta la pregunta. Porque es que partimos de la crítica fuerte al manejo que se le está dando
Y bueno, voy a tratar de generar un pequeño contexto. El daño, sea corporal, material o inmaterial, puede dar lugar a la generación de dos grandes tipologías de perjuicios: los patrimoniales y los extrapatrimoniales. Es decir, dentro de los patrimoniales encontramos el lucro cesante y el daño emergente, y dentro de los extrapatrimoniales, es decir, los que inicialmente no son cuantificables en términos económicos, encontramos, me hiciste la pregunta en concreto, el perjuicio moral o el daño moral, ¿correcto? La pregunta en concreto es si eso no es difícil cuantificarlo. La salida que le ha dado el ordenamiento jurídico, que no creo que sea necesariamente diferente a la que le han dado otros ordenamientos jurídicos latinoamericanos, es crear dos modelos de medición de ese perjuicio moral. La primera, y ya me dirás por qué dos criterios, porque nosotros, a diferencia de los peruanos, tenemos dos órganos de cierre diferentes de si se trata de una demanda en contra del Estado o si se trata de una demanda entre particulares. Te explico. Tenemos un Consejo de Estado, que es el máximo órgano de cierre de la justicia contenciosa administrativa, y tenemos una Corte Suprema que se encarga de lo que es el órgano de cierre de los conflictos entre particulares. Es un modelo francés en el cual hay tres órganos de cierre: Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, ¿correcto? La Corte Suprema de Justicia, que se encarga de los problemas entre particulares, una empresa, un bus, una persona que mata o asesina a otra, en fin, la Corte Suprema ha adecuado un sistema que se llama el sistema de arbitrio iuris. ¿Qué es arbitrio iuris? Básicamente el juez, dentro de su sana crítica, dentro de su razonamiento, de su capacidad, va a coger o buscar casos análogos que hayan ocurrido, ¿sí? Y va a tomar como punto o base central esos casos análogos para cuantificar ese perjuicio, existiendo unos topes que normalmente se sitúan en torno a los 100 salarios mínimos colombianos, que son 1.3 millones de pesos colombianos, más o menos 1.300 soles, al cambio uno que tenemos. Es decir, el tope serían 100, pero realmente lo que se ha reconocido es alrededor de 75.000, 80.000 soles por víctima en casos de muerte. Es decir, hay unos topes jurisprudenciales y dependiendo del caso pueden irse modulando, pueden irse regulando, ¿vale? Luego, el Consejo de Estado, el otro órgano de cierre ya de la justicia contenciosa administrativa, pues básicamente tiene un sistema diferente, diametralmente diferente, que es un sistema de baremos judiciales. Es decir, crea mediante unas tablas de unificación del daño y de los perjuicios un sistema muy curioso. Creo que lo tengo acá, bueno, ya no están las diapositivas, pero básicamente lo que consiste es en mirar quién es la víctima, cuál es el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, y establece 10, 20, 30, 40, hasta 100 salarios. Luego dice el Consejo de Estado: en eventos graves de violaciones de derechos humanos, entre otras, ese tope podrá aumentarse hasta 400 salarios. Entonces mira que la posición y la forma de medición va a depender de si estamos en la Corte Suprema o en el Consejo de Estado. Esto es una situación muy paradigmática, porque tenemos dos formas diferentes de regular los mismos perjuicios en eventos similares, dependiendo de si el causante es público o es privado, porque tenemos dos órganos de cierre diversos. ¿Listo? Ahora, la pregunta podría complementarse con cuál es la forma de medición ahora no de los extrapatrimoniales, sino de los patrimoniales. Y hemos establecido lo que se llaman las fórmulas actuariales de resarcimiento de perjuicios, en los que tenemos básicamente 4 fórmulas: suma única pasada, suma periódica pasada, suma única futura, suma periódica futura, y dependiendo del evento concreto tenemos unas variables matemáticas: una n, que es el tiempo, desde y hasta cuándo va el perjuicio; una BA, que es el valor actualizado, que se toma del valor histórico llevado al punto de la indemnización; y luego, dentro de esas variables, lo que hacemos es proyectar actuarialmente el valor del perjuicio al momento del fallo. Ese es un ejercicio matemático bastante interesante,
dentro de los patrimoniales y que nosotros en la facultad intentamos enseñarlo. ¿Sí?